Un saludo traders, bienvenidos a una nueva sesión de Guía de Supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información. El día de hoy vamos a hablar sobre patrones gráficos. ¿Qué son los patrones gráficos? Son movimientos del mercado que históricamente se fueron repitiendo y fueron desarrollándose siempre de la misma forma. Por eso son excelentes amigos nuestros de, digamos, de los traders de análisis técnico. ¿Por qué? Porque una vez que el mercado va desarrollando esa figura, ese patrón, es muy probable que vuelva a desarrollarse como la anterior vez o como en el pasado. Entonces, si sabemos leerlos, si sabemos detectarlos, podemos llegar a, digamos, beneficiarnos de ello. Es excelente para cualquiera de ustedes que quieran realizar alguna de las pruebas de fondeos con Air2Trade, ¿ok? Así que ahora sí, si les gusta, por favor denle clic en el botón me gusta, compártanlos con sus amigos traders y presten mucha atención a este tipo de patrones. ¡Comenzamos! Bien, comencemos la explicación de los patrones gráficos, pero antes que nada comencemos con algunas definiciones, ¿ok? Lo primero que debemos comenzar es con la definición de qué es un patrón en gráficos. Un patrón gráfico no es más que una forma de identificar una ruta particular que muestra el precio histórico de un activo, ¿ok? Tal y como se traza en lo que fuera una gráfica, por ejemplo, de 5 minutos, de 10 minutos, de una hora, etcétera, ¿ok? Pero para hacer un patrón naturalmente tiene que haber ocurrido más de una vez en el pasado y se debe de repetir continuamente, ¿ok? La idea es que mediante el uso de, digamos, estadísticas pasadas, podemos mostrar lo que es probable que suceda cuando el mercado exhiba ese tipo de comportamientos nuevamente en un futuro. En el mundo del trading hay dos, digamos, categorías generales en las que cae el análisis. Tenemos, por un lado, el análisis técnico y también tenemos el análisis fundamental. En el análisis de patrones de gráficos se incluye, obviamente, en la categoría de análisis técnico. Bien, el análisis técnico no es más que el estudio de los datos anteriores del mercado para pronosticar la dirección, digamos, la dirección futura que pueden llegar a tener los movimientos del precio en un activo en particular. Este proceso se considera el hermano del análisis fundamental, por decirlo de alguna forma. Bien. En contrapartida o del lado opuesto de la moneda, con el análisis técnico tenemos, como dijimos, nuestro análisis fundamental, que es el proceso de analizar el valor intrínseco de un activo. Esto implica el estudio del crecimiento económico, por ejemplo, la inflación, los ciclos de créditos, tendencias de tasas de interés, los flujos de capital entre países, entre otras cosas, ¿ok? Utilizando digamos, la mano de obra y recursos o por ejemplo las tendencias demográficas o políticas y obviamente los comportamientos de los bancos centrales de cada país, por ejemplo. También podemos analizar los asuntos geopolíticos, las tendencias de los consumidores y las empresas y los datos, digamos, blandos que tienen cada empresa, como por ejemplo los sentimientos o encuestas de confianza del consumidor. Entonces hay muchas más cosas que intervienen en el lado del análisis fundamental y hay algunas cosas que probablemente, obviamente me olvidé de mencionar, pero que también podemos llegar a analizar en lo que es un análisis fundamental. Pero quería darles digamos, un breve ejemplo de lo que es el análisis fundamental y cómo es su núcleo, ¿ok? Conceptualmente hablando, los patrones que forman los precios pueden ayudar a mostrar las transacciones entre las tendencias, ¿ok? Es decir, los cambios de tendencia, por decirlo de alguna forma. Puede ser tendencias ascendentes o descendentes en un mercado o sus continuaciones, ¿ok? Lo cual es importante recordar también que cada patrón depende del momento del mercado.
Los analistas técnicos por lo general encuentran que al analizar patrones de gráficos es una forma mucho más sólida de identificar o confirmar potencialmente la oferta y la demanda, así como los niveles de soporte y de resistencia. Cuando colocamos patrones en categorías, hay dos tipos de patrones ampliamente aceptados. Y también hay una tercera categoría que es un poco más controvertida, ¿ok? La primera categoría serían los patrones de continuación, ¿ok? Los patrones de continuación, como podemos observar aquí, son algo similar a los que ocurren si vemos que el mercado tiende hacia una misma dirección, ¿no? Por ejemplo hacia arriba, y si surge un patrón de continuación, esperaríamos al final de ese patrón que el mercado continúe su tendencia alcista. Bien, luego el segundo ejemplo, tenemos los patrones de reversión, ¿ok? Los patrones de reversión implican que si el mercado tuviera, por ejemplo, una tendencia al alza y surgiera ese patrón de reversión, esperaríamos que al finalizar ese patrón el mercado comenzara a tener un cambio de su tendencia, es decir, cambiar a una tendencia bajista, lo que estaría cambiando obviamente la dirección del mercado. Y la tercera categoría, que es un poco más controvertida, sería la categoría de patrones bilaterales. ¿Ok? La categoría de patrones bilaterales implica, que es nuestro tercer ejemplo, ¿ok? Implica que cuando surgen patrones podemos ver un aumento en la volatilidad del mercado de tal manera que podemos ver que el precio va en ambas direcciones, digamos, por la misma probabilidad, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. Ahora, vamos a seguir adelante y vamos a ver algunos ejemplos en la pantalla de algunos de los patrones gráficos más comúnmente aceptados y reconocidos en el mundo del trading. Bien, el primer patrón chartista que vamos a mencionar es el patrón gráfico de triángulo ascendente y es un patrón de continuación. ¿Por qué? Porque en teoría el mercado viene en una tendencia alcista, ¿ok? Marca su primer máximo, bien, su primer máximo y retrocede, con la peculiaridad que los siguientes máximos van a estar encasillados en una resistencia, digamos, paralela, es decir, que no va a haber un nuevo máximo mayor, pero sí van a haber nuevos mínimos mayores, es decir, ningún mínimo que se va a producir, ¿ok? Va a superar el anterior. Todos van a ser un poco más arriba que el anterior, mientras que la resistencia van a estar siempre encasillados básicamente en el mismo rango de precio, ¿ok? Entonces va a generar una línea bien horizontal y un soporte, digamos, ascendente. Bien, una forma de trabajar este patrón es apoyándose, por ejemplo, en una media móvil, puede ser de 20 periodos, 10 periodos, que les va marcando ese soporte de forma dinámica. Obviamente, otra forma es con una herramienta de dibujo básica, una línea normal que pueden tener en sus plataformas de gráficos de trading. Entonces es tirar una línea de tendencia promediando todos los pivotes de sus, digamos, ápices, de sus mínimos mayores, ¿ok? Y obviamente una línea horizontal en sus resistencias. Como es un patrón de continuación, se espera históricamente que rompa su resistencia, ¿ok? Entonces su próximo movimiento, cuando supere el último máximo que genera, es que rompa de forma ascendente y la continuación de su tendencia continúe, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver otro de los patrones que podemos llegar a tener en una tendencia bajista en este caso. ¿Por qué? Porque es un triángulo ascendente. Es un mercado donde posiblemente tenga una dirección, un cambio de dirección, ¿ok? Porque el mercado viene subiendo, como podemos ver en el ejemplo, viene subiendo, marca su máximo mayor, marca su mínimo, ¿bien? ¿Qué pasa acá? Su siguiente máximo ya es menor, caso contrario al anterior, su máximo siguiente es menor al anterior.
Bien, y su mínimo es igual al anterior. ¿Ok? Entonces marca nuevamente el máximo menor. Entonces su característica principal es que los máximos menores tienen que ser, perdón, sus máximos mayores tienen que ser menores al anterior, mientras que sus mínimos tienen que ser muy parecidos, bien, casi en un soporte de una línea horizontal bien definida, ¿ok? En cambio, la línea superior que forma el triángulo va a ser un triángulo ascendente, cerrando el ángulo, bien. Entonces el movimiento esperado históricamente es que cuando supere ese último mínimo, ¿ok? Esa línea de soporte, es que el mercado continúe en su tendencia bajista. Y otra de las características que tiene este movimiento es que al romper esa línea de soporte, muchas veces el mercado lo que hace es transformar ese viejo soporte ¿en qué? En una resistencia. Entonces rompe el soporte, retrocede, se apoya confirmando la ruptura de este viejo soporte en una nueva resistencia y el mercado continúa su tendencia bajista. ¿Ok? Entonces este sería un patrón de cambio de dirección. El siguiente patrón es un patrón de gráfico de triángulo simétrico, que es característico de un patrón de continuación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por lo general el mercado viene en su tendencia. En este caso lo que hace es generar máximos menores y mínimos mayores. Véanlo acá. Perdón, vamos a dibujarlo aquí. Viene el precio subiendo, marca su mínimo, marca su máximo, marca su siguiente mínimo mayor, porque vean que es mayor al anterior, y su máximo menor al anterior. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El precio se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir hasta que el mercado rompe en su dirección alcista. ¿Ok? Este es un triángulo simétrico de posible continuación. ¿Ok? Entonces, en el siguiente patrón tenemos un patrón también de posiblemente cambio de tendencia o por qué no se puede ver como continuación. Bien, en este caso la particularidad que tiene es este suelo redondeado, ¿ok? Que vemos que el precio como que empieza a tomar una curva, bien, y empieza a a tomar su dirección opuesta. El mercado venía subiendo, cambia la dirección y luego la corrige, ¿ok? Entonces esa es la característica principal de este patrón de tasa con asa, ¿ok? Que es un suelo redondeado, luego pareciera que la tendencia iba a cambiar, pero realmente continúa en este movimiento alcista, ¿ok? Se marca un pequeño canal que sería el asa y el siguiente rompimiento es que nos da la entrada en participación en una posible continuación alcista, ¿ok? Algo también a tener en cuenta para aumentar la probabilidad de éxito en este patrón es que el movimiento circular que tiene el suelo redondeado supere, ¿ok? Este último ápice que tuvo, este último máximo que tuvo el mercado. ¿Ok? Es como para darle una mayor probabilidad al movimiento. Otro patrón que podemos tener es, digamos, superiores e inferiores en sus ápices, es el de diamante. ¿Ok? Es una formación bastante difícil de tener en cuenta o de analizar en una gráfica de velas japonesas, pero es un patrón bastante reconocido y es un patrón de cambio de tendencia. El mercado venía bajando, ¿ok? Ingresa, marca un soporte, ¿ok? Le hace como un falso rompimiento a ese soporte y reingresa a su zona opuesta, ¿ok? Con una especie de rompimiento en esa formación de diamante. Si ven, ahora lo van a ver, es muy parecido a lo que fuese un hombro cabeza a hombro con patrón ascendente, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá estaba marcando ese soporte, esa línea de soporte. Esto sería una especie de falso rompimiento o FOBO, como se lo conoce por sus siglas, y vuelve a reingresar a su zona de soporte. ¿Ok? Se apoya en ese soporte y rompe el ápice anterior.
Bien, aquí tenemos un patrón muy famoso de cambio de tendencia. Este es uno de mis favoritos. Casi que lo opero siempre. Es un patrón de doble piso, ¿ok? Doble piso, o bueno, en este caso se le llama doble inferior. Es un patrón de reversión en el mercado. El mercado venía bajando, ¿ok? Viene bajando, rebota, encuentra una resistencia, vuelve a rebotar. Bien, ¿hacia dónde? Hacia su parte inferior, o sea, a su mínimo anterior, y vuelve a respetarlo, no lo rompe, no lo supera en ningún momento, respeta su rango de precios y se decide en su dirección opuesta. Una forma de entrar en este patrón es cuando nuevamente cancela o supera esta zona de resistencia o digamos, máximo anterior que tuvo, ¿ok? Entonces su zona de entrada, por ejemplo, sería al romper en esa zona de precios, ¿bien? Se apoyan muchos este tipo de patrones en zonas importantes de oferta o de demanda. Bueno, en este caso de demanda por ser un patrón alcista. Bien, el siguiente patrón es el mismo, pero digamos en su lado opuesto. En una tendencia alcista consigue un techo, bien, y cambia la dirección a bajista. En este caso era una dirección bajista, consigue el soporte y cambia la dirección alcista. Bien, en este caso era una tendencia alcista, consigue una resistencia, ¿ok? Marca su máximo, retrocede, consigue soporte, no puede superar. Bien, y ahí la dirección nuevamente cambia, rompiendo esa zona de precios. Perdón por la línea bastante chueca. ¿Qué me gusta de este tipo de patrones que también los utilizo? Me apoyo mucho en la información del volumen, ¿ok? El volumen de transacciones, tanto en un patrón alcista como bajista. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta zona vemos un aumento de participación porque es un marcaje de resistencia y cuando se acerca su segundo máximo o en el caso de un doble piso su segundo mínimo, el volumen lo vemos como inferior, ¿ok? ¿Por qué? Por la intención que va a tener el mercado en su movimiento, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en otros videos. Bien, y el siguiente patrón que podemos llegar a observar, en este caso es un patrón de cuña descendente. Bien, este es un patrón de cambio de tendencia también. El mercado viene en una tendencia bajista, bien, va generando sus mínimos cada vez menores y sus máximos cada vez menores, ¿ok? Pero la, digamos, particularidad que tiene es la compresión en sus precios. Vean que no es un canal, digamos, paralelo, sino que se va comprimiendo cada vez más, ¿ok? Como que va generando esa fuerza de compresión en el precio. Vean lo que empieza a comprimir hasta que, pum, rompe. ¿Ok? Rompe en su dirección alcista. Otra forma de tener más confirmación en ese movimiento es entrar en la ruptura cuando su anterior máximo es cancelado, es superado, ¿ok? Eso es una forma de tener una confirmación más apropiada en la toma de decisión de una operación en largo en este tipo de patrones, ¿ok? Vamos a ver el siguiente patrón, es algo similar, pero opuesto, digamos, a la cuña descendente. Este es una cuña ascendente. ¿Ok? Tenemos una tendencia, en teoría sana, alcista, bien, pero que se va debilitando por la compresión que vamos teniendo en el precio, hasta que logra romper su zona de soporte, ¿ok? Su línea de tendencia alcista y con la nueva particularidad es que supera el mínimo anterior. Por ejemplo, rompe su línea de soporte, tenemos la oportunidad de entrar en venta en esa ruptura del soporte. Un patrón también de continuación es el patrón de bandera o bandera 1, como se ve reflejada acá. Es simplemente el marcaje de una tendencia en una especie, sí, una tendencia bajista. Podemos ver una tendencia bajista que se empieza como a encasillar en una bandera, ¿ok? Una bandera que quiere decir que es como si fuese un canal, un rango de precios, pero ascendente, ¿ok? Normalmente lo que nos dice la historia de este tipo de patrón es que
va a romper en su caso la zona de soportes de ese canal para continuar su tendencia bajista. Entonces este sería un patrón de continuación. Bien. En este caso sería la bandera 2, es un patrón de, digamos, de continuación alcista porque venía el mercado de forma alcista. Esto sería como el asta de la bandera o el palo de la bandera. Forma nuevamente ese rectángulo o esas líneas paralelas en forma de canal y el siguiente, digamos, la siguiente oportunidad de compra sería al romper es su línea de tendencia o su línea del canal superior. ¿Por qué? Porque es una continuación alcista. ¿Ok? Confirmaciones para este tipo de patrón podríamos tomar como la ruptura o la superación del último máximo que tuvo esta pequeña, digamos, consolidación que se forma. Entonces, por ejemplo, acá sería una buena forma de participar. Bien. Es un patrón que respeta muchos índices como por ejemplo el Standard & Poor's o acciones que también las respeta mucho. Se ve mucho en el mercado de acciones este tipo de patrones. Este es uno de mis favoritos, parecido a, bueno, al de diamantes que habíamos mencionado, pero de forma al revés. ¿Por qué? Es un patrón de cambio de tendencias muy utilizado en la historia del trading. Se llama hombro, cabeza, hombro. Es como si fuese un triple techo en este caso. También se puede dar de forma alcista, es exactamente de la misma forma. Vean cómo marca como si fuese eso, ¿no es cierto? Un hombro, una cabeza y el hombro. ¿Ok? La teoría dice que luego que rompa esas zonas de pivotes, ¿ok? De soportes, el movimiento del mercado va a continuar en su tendencia bajista. Lo importante es ver bien identificado, por ejemplo, el marcaje de una resistencia aquí, cómo respeta el primer hombro y cómo el segundo hombro respeta ese rango de precios que nos dio el primer pico de este hombro. ¿Ok? Esto se considera como un falso rompimiento por su reingreso con mucha intención a sus precios menores, o sea, a su rango de precio menor que nos dejó este ápice. ¿Ok? Bien, y tenemos otro patrón de continuación que se llama banderín. Es un patrón de continuación en una tendencia, por ejemplo, alcista. Es muy parecido al de cuña, cuña ascendente. ¿Por qué? Porque el precio marca un nuevo máximo, marca el mínimo, empieza a comprimirse cada vez más y rompe nuevamente su dirección, su zona de resistencia. ¿Ok? Otra de las formas de confirmación es la superación de su última vela. ¿Ok? Pueden tomarlo con patrones como por ejemplo velas envolventes o velas de intención, velas de rango amplio que nos puede dar mayor confirmación a este tipo de operaciones. Bien, y vamos a ver otro tipo de patrones. Es un patrón rectángulo o sí, un marcado canal que se puede definir con una compresión del precio, un respeto en el precio, en el rango de precio donde el mercado, por ejemplo, venía bajando, ¿ok? Venía bajando y empieza a lateralizar. ¿Qué pasa en este tipo de patrones? Es considerado un patrón bitendencial, ¿ok? Porque puede romper tanto un lado como del otro. Entonces, digamos, la intención de este movimiento va a ser la decisión nuestra. ¿Ok? Si estamos en zona de soportes y vemos una ruptura bien definida, podemos tomar una venta, o si vemos una ruptura bien definida en zona de resistencia, podemos tomar la compra. ¿Ok? Otra de las formas de operar este tipo de patrones es comprar en zona de soportes y vender en zonas de resistencia. ¿Ok? Comprar y vender en zonas de resistencia. Esa es otra forma de operar este tipo de patrones. Yo particularmente busco siempre el rompimiento de un patrón semejante a este. Yo lo llamo zona lateral, zona de equilibrio entre el mercado, donde tenemos clara definición de un soporte y una resistencia. Y me gusta ver
nuevamente con la interacción del volumen, zonas de ruptura, de soporte y resistencia. Esa es la forma que tengo particularmente de operar mis sesiones de trading. ¿Ok? Nada más, esas fue las explicaciones de este tipo de patrones de forma chartista. Son patrones que se utilizan mucho en el mundo del trading, así que espero que les haya gustado y que sobre todo les sirva para su creación de estrategias en el trading. Como te mencionaba recién, este tipo de patrones son excelentes para aplicar en alguna de las estrategias que estés utilizando. Obviamente primero lo tenés que hacer en cuentas de simulación, lo tenés que probar, lo tenés que testear, le tenés que hacer un backtesting, ver cuántas veces es repetible en el pasado, ¿ok? Para ver, digamos, qué tan bueno puede llegar a ser esperar ese tipo de patrón en tu estrategia, ¿ok? Pero una vez que lo entendés y lo sabés identificar, te va a dar muchas probabilidades de éxito y te va a dar una mayor quizás rentabilidad en tus sesiones de trading. Entonces es ideal para cualquiera de las pruebas de fondeos que puedas llegar a realizar con Air2Trade. Como te dije, primero le tenés que hacer un backtesting, los tenés que probar, lo tenés que practicar en simulación y luego pasas a una cuenta de pruebas de fondeo o una cuenta real. ¿Ok? Eso fue todo, espero que les haya gustado. Denle click en el botón me gusta, compártanlo con sus amigos trading y obviamente guárdenlo para poder seguir viéndolo más adelante. Nos vemos en los mercados. Chau, chau.